30, ¿no? Por eso es el 32. El último ha sido el que hemos grabado juntos también, ¿no? Con los tres. Sí. Ese es 31, ese es 32. ¿Seguro? Claro, que hemos grabado con Freddy. Ese era 29. Pero ese ya ese es pasó, ¿no? anunciado 30, creo. Sí. Sí. No, pero allá ha La pasado. cuenta, ¿no? diré. Ya han pasado. 31. No, 32 está. Ya, 32. Ya está grabando, ya está grabando. Ya. Buenos días, amigos de la Biblioteca Los Libros Son de Todos. Ya estamos aquí en su programa de Radio Deseo 103.3 a las 11:30 de la mañana los jueves. Y aquí estamos saliendo con el programa Los Libros Son de Todos. Y hoy día tenemos, como hemos venido teniendo hace un tiempo ya, este panel de comentadores de libros. Tenemos a Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Un saludo a toda la linda gente que nos sigue y nos escucha por Radio Deseo. Exacto. Y tenemos a Daniel. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, Joby? Buenos días. Un gusto siempre estar aquí. Y como siempre estamos Giovanna y yo mismo, Javier. ¿Cómo estás, Joby? Buenos días, yo feliz de empezar un nuevo programa y les traemos una sorpresita que yo quiero que les va a encantar. Claro que siempre les digo eso, ¿no? Pero yo creo que sí les va a gustar esta vez porque son variedad de cuentitos que vamos a tener, cuentitos sorpresa que yo creo que van a amar estos cuentos. Exacto. Bueno, para hoy día nos hemos planteado traerles textos literarios que se entiende que son para niños, ¿no? Como trabajos o textos infantiles, obras para los niños, pero que tienen un trasfondo más allá del tema infantil, ¿no? O sea, que tienen como una profundidad especial y una complejidad tal vez más allá de lo infantil. Entonces queremos dialogar sobre estos temas, ¿no? Y es un poco dialogar también sobre la literatura infantil y qué es lo que se entiende por literatura infantil a final de cuentas, ¿no? Entonces no sé quién quiere empezar. No sé, ¿no? Joby. Ya, otro verdad. Ok, yo voy a empezar. He traído un cuentito muy interesante de los hermanos Grimm, El gato con botas. Claro que ellos no directamente lo han escrito, pero han sacado la mejor versión de lo que es El gato con botas. Entonces, es un cuento muy interesante. Ellos, les daré una pautita de lo que eran ellos, porque son, wow, digan, eran filósofos, eran mitólogos, eran investigadores culturales, lexicógrafos, que no sé qué quiere decir, pero está entre lo que ellos eran. Entonces eran investigadores a profundidad de lo que es la inteligencia, de lo que es la vivez del ser humano en sí. Y en la variedad de sus cuentos se ve eso, ¿no? Uno de los cuentos que yo he escogido es El gato con botas, que habla específicamente de la vivez, ¿no? De los protagonistas como tal, porque es basada en como una historia de una herencia. Entonces, empieza dramáticamente, porque lamentablemente el personaje principal es el que hereda al gato. Todos estaban, pucha, ¿qué va a hacer con el gato, no? Entonces es como si se quedara, pucha, a mí me ha tocado lo peor, ¿no? Y los otros hermanos heredan el molino de su padre. Entonces ellos estaban felices y él se empieza a quejar, ¿no? Y ahí aparece el gato, y el gato es el que le demuestra, como decir, la vivez, ¿no? Porque él es el que va creando diferentes aspectos que hacen que él realmente llegue a la cumbre de lo que nadie esperaba directamente, ¿no? Porque va metiendo ideas al público en general, porque él va diciendo que su dueño es un rey, que tiene tierras, que es grande, que es un soberano estupendo, digamos, ¿no? Y la gente va creyendo. Y él va creando diferentes aspectos que hacen que el personaje en sí se vaya volviendo poquito a poco un rey. Entonces todos lo van respetando, todos lo van admirando, y el dueño del lugar va creyendo eso. Entonces le ofrece como premio de toda de su capacidad y de lo que ha demostrado la mano de su hija.
Entonces, a mí me ha sorprendido mucho este cuento porque se ve la vivez del gato, la capacidad de cómo el ser humano puede tener esa capacidad de ver, de hacer creer lo que no existe. Entonces, por ese motivo, a mí me ha encantado este cuento porque el ser humano tiene esa capacidad de crear cosas que no existen y que la gente realmente crea, o apropiarse, ¿no?, de diferentes aspectos que después lo aplicas. Entonces, a mí me ha encantado en ese contexto este cuento. El Sí, gato sí, con ¿no? Todos sabemos, ¿no? El famoso gato con botas. sus artimañas. Hay otra versión que es la de Perrault, ¿no? Que es la versión en francés, digamos. Esta es la versión en alemán. Ujú. Pero esta Los es la hermanos versión- Grimm, ¿no? Los hermanos Sí, Grimm. sí, Y en sí. la versión me parece creo que aparece, le dan el nombre del Marqués de Carabás. Exacto. Es el nombre que Sí, le dan además. al chico, ¿no? ¿Qué dices, Fred? ¿Qué dicen? Yo creo que es un buen punto para considerar varios aspectos, ¿no? Lo que tú decías al momento de iniciar el programa, ¿qué podemos llamar o qué es el género de la literatura infantil como tal, ¿no? Si uno se pone a estudiar, investigar un poco, se establece que desde el mismo momento en que el ser humano ha podido comunicarse, expresarse a través de palabras, ha ido reproduciendo una serie de cuentos, historias, leyendas, mitos, ¿no?, que le ha tocado vivir y que han sido básicamente transmitidas oralmente, ¿no?, de generación en generación. Y en esa época, en esos primeros tiempos, ¿no?, del ser humano, no ha existido como tal una división, ¿no?, que decían esta literatura, estos cuentos, estas leyendas son exclusivamente para niños. No existía tal diferencia, ¿no? Entonces, los niños participaban también a la vez que sus padres de esta forma tan humana de transmitir la historia, las costumbres, las tradiciones, ¿no?, que es a través de los cuentos. Y un ejemplo es que mencionaba, ¿no?, Joyce, en el sentido de los hermanos Grimm, que justamente ellos, por su labor, se han encargado de recopilar todo aquello que estaba disperso, que se contaba, ¿no?, antiguamente en los pueblos, en los puertos y en lugares donde existían ese intercambio cultural de las personas. Fundamentalmente, podemos hablar de que gracias, por ejemplo, al comercio es que muchas cosas de la literatura pudo expandirse en aquel tiempo, ¿no? Obviamente no teníamos un medio de comunicación que ahora, pero eso sucede, ¿no?, desde mi perspectiva. No sé qué opinan ustedes, desde qué punto uno ya puede definir quizás que se ha expandido como un género como tal la literatura infantil. No sé. Sí, a ver, yo quiero empezar en realidad transmitiendo mi desacuerdo con separar los géneros, ¿no? Claro, yo sé que técnicamente sí es correcto, además, como en todas las ciencias, como en todas las artes, se han establecido diferencias en las producciones humanas, pero no sé si es muy bueno eso, ¿no? Porque es como hacer ahora se llama discriminación positiva, ¿no? Es decir, esto es para niños, esto es para gente mayor, esto es para mujeres, para hombres, etc. No sé si es tan correcto, no sé si es... porque en realidad los auténticos poseedores de la imaginación poderosa son los niños, ¿no? Y nosotros la hemos ido perdiendo en realidad. Con el tiempo, con la madurez, con la educación, con la cultura, con el trabajo, con la vida de familia, etc. Nos hemos vuelto más tontos tal vez, y los que realmente tienen el poder de la imaginación y la libertad de pensar fuera de los moldes de la razón, digámoslo así, razón establecida, son los niños, ¿no? Entonces, no sé si, lo vuelvo a decir, no sé si es bueno decir esto es solo para niños, esto es solo para adultos. Y más bien yo creo que una de las virtudes de la literatura y de las artes es transgredir eso. Como siempre lo he ido manifestando aquí en estos paneles, yo creo que el poder de la literatura es uno de los poderes, es eso, es transgredir fronteras, compartimentos estancos. Entonces, los hermanos Grimm, por ejemplo, no es necesariamente para niños, no solamente para niños. Y así, por ejemplo, pienso yo en George Orwell, la rebelión de la granja, ¿no? Que puede tener una lectura para niños, pero sin embargo es una lectura
con una crítica profunda al poder, ¿no es cierto? A las dictaduras, no sé si se va dirigido expresamente al régimen comunista, etcétera. Entonces, yo pienso que no es tan, vuelvo a decir, no es tan bueno eso de decir, son para niños, ¿no? Porque es como, además que es como ponerlos a un lado, esto que es más fácil, en ese sentido, no creo que sea así. No creo, ¿no? Porque, claro, No es. Pero yo Sí. creo que hay términos también que no podríamos expresar para niños, ¿no? Cositas pequeños detalles que no podríamos manejar para niños específicamente, porque hay cuentos muy violentos o muy eróticos, cosas que no podrían todavía los niños entender en ese sentido. Sí, Tal vez en en eso. sí. Al respecto, yo leí algo que decían, por ejemplo, que en el tema de los niños lo que hay que hacer es adaptar, ¿no? Para que su comprensión, llamémoslo primigenia, primitiva, ¿no? De lenguaje, ¿no? Como ellos están recién aprendiendo el tema comunicativo del lenguaje, ciertas palabras, cierta sintaxis que se les hace un tanto difícil entender, pero solamente adaptar y no mutilar, restringir o censurar. Porque eso era un poco, y lo que también comparto en cierta forma con Daniel, el asunto este que dice, ¿no? De que no debe existir géneros como tal, ¿no? O sea, divididos de esa forma. Porque yo también siento en este último tiempo que se ha tratado el tema infantil demasiado, no sé, entre comillas, bobalicón, ¿no? O sea, un tanto, ¿no? Ingenuo, pero no es así, ¿no? Es como decir y negar a los niños que viven en una realidad donde no existe el dolor ni la crueldad, cosa que es muy falsa, ¿no? Ellos, porque ellos comparten desde el colegio situaciones que les llevan a ver en sus familias lo propio, en la televisión, en el cine, ahora en el internet, en las redes. Es muy fácil que un niño acceda a situaciones muy crueles. Y más bien debería ser introducirlos en ese mundo de una manera gradual, como tú dices, ciertamente controlada, que no cause ciertos efectos adversos a ellos. Pero el tema de la literatura infantil como tal siempre ha tenido esa discusión también. Incluso la gente que se ha dedicado exclusivamente a eso, porque los hermanos Grimm no se han dedicado a eso, no ha sido dirigido exclusivamente, ha sido dirigido para el pueblo en general, ¿no? Y los demás autores que han seguido desde el siglo XVI en adelante, creo, es la literatura para el pueblo en conjunto. No ha habido una discriminación trans. Pero los que ya se han dedicado, pongámosle en el siglo XX, ya no sé si llamarlos contemporáneos, también han sido menospreciados dentro de los círculos académicos de los escritores ya profesionales, ¿no? Porque decían, ellos hacen literatura infantil y como que los veían, como que los veían de lejos, ¿no? O sea, o los veían de ahí como que encima, ¿no? Alzando la cabeza. Pero, y si vamos, digamos, también a lo estrictamente estético de hacer un cuento o hacer una novela infantil, también tiene su dificultad, ¿no? Porque, como decíamos hace un rato, es adaptar también, ¿no? Al lenguaje que tienen los niños, no tiene su dificultad, ¿no? De hacer entender. El mismo hecho de hacer entender cosas de adultos a los niños es complicado, ¿no? Más difícil, tal vez. También yo pienso que debe ser dependiendo de la intención del autor, ¿no? Porque, por ejemplo, los hermanos Grimm, al recopilar estos cuentos, su intención era que no se pierdan esos cuentos populares, esas tradiciones, y que permanezcan en un texto escrito y ya para la posteridad, y lo lograron, evidentemente. Entonces no había, evidentemente, una intención de hacer una literatura para niños, obviamente. Luego, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en cine, me gusta mucho Chaplin. Veo las películas de Chaplin, muy lindas, todo eso, perfectamente las puede ver un niño, pero Chaplin no estaba pensando en hacer películas para niños tampoco, estaba haciendo películas para el público en general. Entonces, luego yo creo que lo que aparece es una cuestión ya más pedagógica, en el sentido de tal vez de profesores o gente que está relacionada con la educación, que trata de hacer cuentos, narraciones, con una intención ya más pedagógica de enseñar algo, y ellos sí lo están haciendo directamente para niños y pensando incluso, no, yo voy a hacer para niños de 8 años, voy a hacer para de 12 años porque hay diferencias cognitivas, etcétera, ¿no es cierto? Más reciente. Claro, entonces tienen una visión mucho más específica, digamos, ¿no? Pero las grandes obras literarias
no han sido hechas solo para niños, sino han sido como esta del gato con botas. Y por ejemplo, yo digo el gato con botas, como decía la Jovi, es la astucia, pues, ¿no? Del personaje, la viveza del personaje, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué nos está enseñando? El cuento, si lo lees así, muy literalmente, digamos, lo que te está enseñando es que tú tienes que ser rico a como de lugar, tienes que llegar a ser rey o algo, y no importa si engañas o haces lo que sea, pero la cosa es lograrlo y ese es el final feliz. Entonces, ante eso, por ejemplo, obviamente, si lo vemos así, no es un mensaje muy alentador moralmente para los niños. Es un cuento que le gustaría a Maquiavelo. Claro, Maquiavelo, muy bien. Pero además que refleja, o sea, el deseo de la gente, del pueblo, pues, que lo que necesita es eso, aspira a tener ese golpe de suerte o de magia, que aparezca un ser mágico como un gato, que te ayude, que hable y que ayude a hacer esto, ¿no? Creo que a partir de ahí es, ¿no? Perdón, Joyce. Creo que a partir de que cuando se da mucho énfasis en el asunto de diferenciar lo fantástico, lo sobrenatural, es a partir de ahí donde creo que se jala el asunto un poco como que se desmiembra el asunto de la literatura a lo que decía Daniel, ¿no? El tema de que todavía somos adultos, como dejamos de fantasear y ya no nos interesa mucho eso, ¿no? Y la mayoría de los cuentos orales, ¿no? Toda la tradición, las leyendas, mitos son sobre personajes sobrenaturales, hechos sobrenaturales, fantásticos, mitología como tal, ¿no? Es que también lo que yo veo es que tiene un trasfondo, es decir, de empoderar al ser humano en sí. Claro, le ponen trasfondo de seres sobrenaturales y demás, pero eres tú que puedes, digamos, transformar tu realidad, cambiar tu entorno, crear formas de realmente alcanzar tus metas. Yo creo que también a eso se ve el trasfondo que tiene este cuento, porque no es tan engaño, es astucia. Y no es maldad la astucia, entonces es la capacidad que tú tienes para ir enfrentando, ir creciendo, ir superando diferentes obstáculos de manera inteligente. Puede ser. Bueno, sí, ¿no? Y es eso, ¿no? Pero ustedes que dicen eso, ¿no? O sea, cuando un niño, yo creo que por ejemplo estos cuentos, creo que ahora no estoy tan seguro, pero los colegios que no hacen leer este tipo de cuentos, no sé. Creo que eso, como digo, son como escritos ya de escritores que ya lo están haciendo para niños, efectivamente, y se cuidan mucho con el vocabulario, cuidan mucho de lo que van a decir, el mensaje, muchas cosas. En cambio, estos cuentos antiguos no cuidan eso, y eso es lo lindo de estos cuentos que se siguen contando oralmente, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con mis pequeños, que yo sigo contando estos cuentos, ¿no? O sea, no es que yo haga un libro, no, es oralmente. La versión, digamos, de la Caperucita Roja, a mi hija, desde que tenía 2 años yo le contaba, cambiaba a los 3 años, a los 4 años, ¿no? Pero siempre jugábamos, ¿no? Incluso ella contaba, le contaba a su mamá, le contaba a su abuela, en su versión, ¿no? De ella, ¿no? Entonces, siguen teniendo esa, con lo que te decía, ¿no? Esa, no sé si esa mística del oral, ¿no? De transmitir de esa forma. Lo que tú dices, o sea, eso igual un poco tanto, igual argentino, es lo que ahora es sobre todo muy especializado, muy segmentado, lo que mencionabas, tratar de dividir, no, estos libros son de 3 a 5, estos son de 7 a 8, sí, incluso en las solapas de los libros, ¿no? Que vienen con ese asunto. A entender una buena intención, como tú dices, pero me parecen demasiado específicos, ¿no? Y demasiado segmentados. No sé, tal vez, como yo quizá he empezado con así algo específico, no sé si continuamos con ustedes, no tienen algún libro, y creo que mejor así hablamos sobre respecto a algún cuento, algún libro que les haya. A ver, yo lo que tengo es una cosa, es un texto, pero es boliviano. No sé. Yo antes, pero quiero seguir una idea que a mí me parece bien interesante y además es bueno precisar esto porque es cierto que si está escrito con fines pedagógicos dirigidos a los niños, está bien. Y eso es lo que se hace actualmente, ¿verdad? Pero lo que yo planteaba es decir, el asunto de la imaginación, de la fantasía, como elemento importante en la literatura y en todas las artes, ¿no? Yo creo que en esa esfera de la fantasía, de la imaginación, del poder de la imaginación, ahí es donde no hay que diferenciar. Esa era mi idea. Ahí es donde no es bueno hacer esa diferenciación. Esto es para niños, esto es para adultos, etc. Sino pedagógicamente sí, hay autores que escriben específicamente para niños
Y eso es loable, está bien, ¿no? Además con un lenguaje adaptado, etcétera, ¿no? Como lo dices tú, Freddy. Sí, sí, Pero cuando dices la imaginación, o sea, porque también hay otra cosa. El niño evidentemente tiene mucha imaginación, pero los que escriben no son niños. Claro. Entonces es un adulto que escribe que tiene una sí, imaginación también que puede hacer despertar cosas en los niños. Y que tiene esa capacidad, digamos. El poeta niño. ¿Quién le El decía un poeta niño? No, El poeta de los niños. No, poeta niños. Porque como tú dices, Era un niño. tenías imaginación. Ah, ya. Vivía como, entonces tenía ese chileno, se me da el nombre, ganador del Nobel. Pablo Neruda. Pablo Neruda, Ah, le decían incluso él, si no me equivoco. Una imaginación que tenía. Sí, sí. Entonces, es un calificativo, inclusive el tema del niño. Si tú lo ves desde el punto de vista positivo, digamos, es una forma de no dejar de soñar, pensar, imaginar, siempre estar. Porque sí, pasan los años y nosotros tendríamos, ¿no? a poder verlo todo en serio, y creo que también un poco del tip de encontrar el gozo a la vida es un tanto seguir soñando, creyendo en duendes, en hadas, en ciertas cosas. Exacto, como dicen, ¿no? No hay que perder al niño interior, que es el que mueve, el que te da sentido a la vida de cosas simples, ¿no? De jugar, de reír, de creer, de imaginar. Entonces, yo creo que es importante no despegarnos de ese niño interior. Para nada. A mí me encanta más el gato con botas. Ay, Yo no sé, igual. pero ahora en Shrek, no, hay películas del gato con botas, pero yo nunca he visto ninguna, pero creo que no tiene nada que ver con el cuento. O no sé. Tiene ciertos rasgos, claro, mantiene la esencia. Claro, No, claro, sí. pero no es como tal, no como un cuento. No es tal, No, pero es como... pero Shrek, por ejemplo, es un dibujo animado Que tiene busca un público para niños, sí, pero creo, por ejemplo, tiene un mensaje, es una parodia del amor romántico, el Shrek 1, ¿verdad? ¿No? Claro. Claro, se que recupera todos los cuentos. Claro, el Sí. caballero, que no es el caballero Bacalá, sino es Claro. el logro que Sí. va a la También torre y la hay. rescata, entonces parodia esta metáfora del amor romántico, ¿no? Claro. Que es una La parodia Madrid, profunda, claro. claro, las princesas. Está dirigido a niños, pero tiene otro mensaje. Pero por ejemplo, yo digo, eso del amor romántico, eso es una conclusión más de Disney, porque si tú lees los cuentos de Grimm y estos, no hay ese amor romántico, es más el tema de casarse con el príncipe, es más como un ascenso social. Claro. No es que están enamorados como esto del gato con botas, es porque, claro, porque si te casas con el príncipe, lo que sea, ya tienes la vida arreglada. No es un amor romántico, eso es más una construcción, yo creo, de Disney, cuando empiezan estas... Otro tipo de... Pero como decimos, estos eran cuentos populares. Y en los cuentos populares creo que no había un interés muy profundo sobre lo que es el amor romántico. Los intereses eran el ascenso social, contarse cosas de miedo directamente, ¿no es cierto? Como el pulgarcito, que era que su familia lo quería matar al pulgarcito porque no tenía comida. Entonces esas cosas son dramas terribles, ¿no? Querían contarse esas cosas, pero yo creo que es otra cosa que viene después, eso del amor romántico. Y luego eso se ha metido con los cuentos de hadas, es una pena porque en los hermanos Grimm hay un montón de cuentos tremendos, muy, muy lindos, muy buenos. Bueno, pasemos con otro. No sé quién quiere seguir. Yo, Nos querías... A ver, Sí, estabas yo he agarrado un texto que se llama, es un poema de Óscar Alfaro, el gran poeta boliviano, tarijeño, que murió un joven y él escribió muchos textos para niños y poemas, sobre todo muy poeta, pero también tenía cuentos, ¿no? El pájaro de fuego, bueno, hay muchos cuentos para niños, tenía muchas cosas. Y hay un poema que a mí me enseñaron de niño en el colegio, porque antes enseñaban estos poemas en el colegio, que es El pájaro revolucionario. ¿Me doblan? Conocido, sí. Exactamente. Sí, conocido en mi época, en nuestra época tal vez, pero ahora no sé si se enseñarán o los niños sabrán del pájaro revolucionario. Entonces es un poema que dice así. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por sus trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero si soy un pájaro honrado, de profesión carpintero que vivo de mi trabajo. ¿Y por qué robas mi trigo? Lo cobro de mi salario, que usted se le va a pagarme, y aún me debe muchos granos. Y lo mismo se está debiendo a los sapos hortelanos, a las abejas obreras y al minero escarabajo.
y a todos los que usted estafado, qué peligro un socialista, a fusilarlo en el acto, preparen, apunten, fuego. Demonios, hasta los pájaros en América Latina se hacen revolucionarios. Bravo, muy bien. Yo lo sé, Memoria, está muy bien. Habla de un entorno social privado, ¿no? Es decir, que no te deja surgir y el pájaro se da cuenta. Entonces, como relatar allá en sí una sociedad bien marcada, donde están las élites, donde mandan y doblegan al pueblo y todo eso, me parece interesante como lo pinta y hasta ahorita seguimos en Oscar Alfaro. ¿Comunista? Alfaro, declarado. Sí, era pues, del claro, del Partido Partido Comunista. Comunista, sí. claramente se nota. Y hay una anécdota que está en internet, en YouTube, lo pueden buscar, cuando Nilo Soruco, también tan ingenio de la misma Sí. época, él cuenta cómo fue Óscar Alfaro el que lo hizo meter al Partido Comunista, a Nilo Soruco. Y cuenta que eran amigos y él venía y decía, no hermano, tienes que entrar, que el partido es muy bueno. Y entró pues el Nilo Soruco también. Entonces bueno, Óscar Alfaro tiene este tipo de poesías sociales, muchas también, ¿no? Pero esta es especialmente linda y tiene esa parte como infantil, como ves, como una fábula, una pequeña fábula de animales que están pasando por todos estos temas sociales, ¿no? Entonces sí, se enseña a los niños, por lo menos en mi época se enseñaba a los niños. Sí, se enseñaba antes ese programa. ¿No ves? Sí. Y tú lo aprendías como una fábula linda, pues, ¿no? De un pájaro, qué sé yo. No tenías una conciencia política, evidentemente, ¿no? Pero se estaba metido en tu inconsciente, de una forma, ¿no? Claro, esa era la idea, ¿no? Entonces... Pero para la Bolivia de esa época, claro, pues también quedaba uno, ciertos niños también, ¿no? O sea, porque veías toda esa desigualdad, pobreza, abuso, etcétera, ¿no? No era un tema muy político, pero sí, ¿no? Era un tanto... Estoy hablando de los años 80, digamos. Un poco antes, tal vez, ¿no? Tal vez antes. Poemas más antes. El poema es más antiguo, pero Tal vez yo es- lo aprendí en los años 80. Tal vez ha sido escrito en escuela. la dictadura, ¿no? Eso. Ya debe haber sido Sí, escrito la durante la dictadura de Banzer, o de García Mesa. Sí. Bueno, y entonces es un tipo de literatura que es para niños, pero es social, o bueno, está política, digamos, ¿no? Pero es hecha para niños. Esta es hecha para niños, evidentemente. Ahora, Oscar Alfaro está haciendo una cosa dime para una niños. cosa, el tema de Oscar Alfaro, siempre desde que yo tengo conciencia y he podido revisar un poco más de cuentos, etcétera, siempre a Oscar Alfaro se la relaciona con la literatura infantil. ¿Es que él se ha declarado de esa forma o han sido los críticos y especialistas que lo han encasillado en eso? Él era profesor, ¿no? También. Sí, sí. ¿No? Y obviamente, seguramente, profesor, no sé si de los primeros años Escuela. básicos, escuela. Él escribía para los niños, él declara de esa forma, no sé, ahí sí no estoy muy Es que de Oscar Alfaro se conoce muy poco, pero creo que no hay entrevistas o cosas largas en que ella haya hablado, haya explicado un poco su literatura, cosas. No sé, creo que yo nunca he leído, por ejemplo, algo que él mismo haya dicho, literatura es así, WhatsApp, ¿no? Están sus libros, ¿no? Y como murió joven, no, relativamente joven, ¿no? No, entonces no sé la verdad si él mismo alguna vez haya dicho algo sobre cómo es su literatura, pero evidentemente es para, no sé si alguno de sus títulos era 100 poemas para niños, o sea, él estaba consciente que estaba haciendo cosas para niños, no todo, pero sí mucho de su obra era para niños. Él tiene, por ejemplo, otro que es muy famoso, el Chapaco Alzao. Lo canta, ¿no? Que Que lo canta, es un poema cantado. La musicalizada. Sí, es una belleza. Es muy lindo. Es muy lindo. Y creo que ese no es, por ejemplo, para niños. Entonces tiene otra obra, ¿no? Pero... Exacto. Eso me iba a decir. pero- Porque tú lees Alfaro y no todo. Igual pasa como expresión de hermanos Grimm, solo digamos, porque tú lees Alfaro y tiene cosas Sí. crueles, por ejemplo, con un cuento de que se trata de un niño maltratado, que lo golpeaban, y como el niño en su fantasía logra imaginarse, ¿no? En su cuarto, que los ladrillos vuelan, etcétera, como una forma de escape, ¿no? A ese mundo violento, ¿no? Porque yo tengo un libro ahí igual que lo leía con mi niña, entonces veíamos, vamos a leer esto, ¿no? Entonces, no, claro, sin preconcebirle, y a medida que íbamos avanzando, ya das cuenta, y mi hija así todo sorprendida, pero le pareció interesante, ¿no? Como el niño utilizaba su imaginación para y había uno muy bueno que recomiendo, pero no me acuerdo el nombre muy bien, pero creo que es tal vez como pasó de las ranas y las estrellas, algo así, o sapo y las estrellas, algo así se llama.
Pero que en conclusión es un sapo que igual es un sapo soñador que miraba las estrellas todo el tiempo y que quiero ser parte. Y pasa una cosa bien interesante, que está una noche ahí en el estanque y se pone a comer a los luciérnagas de manera accidental pensando que son las estrellas. Y las estrellas dentro de su estómago y le hacen volar. Entonces el sapo se siente pues fantástico y dice, he logrado mi sueño. Y dice, no, es volar como las estrellas. Y eso me parece fantástico, es muy bonito. Tiene mucha imaginación, unas metáforas terribles. Porque hay otros cuentos, igual que como dice Freddy, que a mí también me ha gustado uno que es, tiene un trasfondo bien bonito, que era de la ranita sorda. Es otra. Ese que es muy bonito también, porque se cae en un hueco y todas sus amigas le dicen, no, déjate morir, no vas a salir, que no sé qué. Y la ranita no escucha, ¿no? Y empieza a saltar más alto, hasta que sale del hueco. Y entonces ahí se da cuenta que el hecho de no escuchar los mensajes malos, ella creía que le estaban dando alientos para salir. En realidad está diciendo, no, déjate morir, estás mal, estás loca, te vas a morir, ¿para qué estás brincando? Pero él, como no escuchaba todas esas palabras, él estaba emocionado porque todas sus amigas le estaban diciendo que salga, que brinque, que lo va a lograr. Entonces era muy bonito ese cuento. Muy lindo. Entonces no sé si habrá otros ejemplos, debe haber en el mundo este tipo de cuentos o cosas para niños, pero que en realidad tienen un trasfondo social. Pero no, es un mensaje como tuyo, es lean a Oscar Alfaro. Lean a Oscar Alfaro, pero debe haber, no debe ser el único y es muy muy bueno obviamente, ¿no? Y eso ha quedado. Han hecho una versión cantada, creo que Jorge Cafune hizo. Para este programa. De pájaros. Lindo. Sí, como una samba. Sí, Se busca. Es muy lindo. Bueno, ese era mi aporte. Entonces vamos con Daniel. Ya. La consigna era tener una referencia literaria de algún autor que en realidad rompa la frontera, ¿no? Ajá. Que sea a la vez para adultos y para niños. Creo que el ejemplo de Pájaro Revolucionario es eso, ¿no? Porque es un mensaje socialmente potente, pero a la vez también es para niños, porque por el personaje, que es un pájaro, y siendo adulto tú lees eso y a la vez eres un niño, ¿no? Porque te puedes identificar con ese pájaro revolucionario, no sé. En ese sentido yo hablaba, por ejemplo, de este poder de la literatura de transgredir esta separación etaria, ¿no? Yo no he traído algo en específico para leerlo, para recitarlo como lo has hecho tú, tan lindo, sino pensar, más bien traer a colación en esta mesa de charla a Oscar Wilde, por ejemplo, los cuentos de Oscar Wilde, que como ustedes saben es un escritor, poeta inglés, muy cuestionado en su tiempo por su orientación sexual, etcétera, pero que era un tipo con una sensibilidad especial y muchos de sus cuentos, como por ejemplo El fantasma de Canterville, o hay un cuento del que quiero hablar con más detalle que se llama El pescador y su sombra, que son cuentos muy sencillos de leerlos, no son complejos, no tienen ningún tecnicismo, nada que pueda ser difícil para los niños. Entonces yo creo que cumplen con esa consigna de que son tanto para personas adultas como para niños. Claro, El fantasma de Canterville, por ejemplo, es un cuento sobre un fantasma, vive en un castillo, el castillo de Canterville, y no sé si lo han leído, pero llega una familia norteamericana a vivir a este castillo, y que era una familia moderna, ¿no? Moderna, y no creían en fantasmas, en nada, por supuesto, ¿no? Y se burlan pues del fantasma, porque el fantasma quería asustarlos. Claro, el fantasma arrastraba cadena, se ponía su armadura medieval, su cota de malla, etc. Pero los otros, la familia norteamericana moderna, y se burlaban de él, ¿no? Entonces así hay el personaje que es y la imaginación en Oscar Wilde, que está, por ejemplo, cuestiona, o mejor dicho, pone para analizar
el tema de la modernidad, la familia moderna, norteamericana, etcétera, ¿no? Frente a la familia inglesa, un poco en decadencia ya, victoriana, etcétera. O por ejemplo el cuento El pescador y su sombra. El pescador y su sombra es un cuento, en realidad, el tema principal es el amor. Es un pescador que un día estaba pescando en el mar, en sus redes atrapa una sirena. Sí, y se enamora inmediatamente de la sirena, a primera vista, y la agarra y le dice: no te voy a soltar, no te voy a dejar ir porque te amo. Y la sirena le dice: no, yo no puedo vivir contigo porque tú eres un mortal. Solamente puedo volver contigo, puedo quedarme contigo en caso de que pierdas tu alma. Tienes que deshacerte de tu alma. Entonces, como ven, Oscar Wilde pone estos elementos que son bien no sé, pues rompe completamente con las fronteras, ¿no? Porque es dejar tu alma a un lado, a la sirena, que es una figura mítica, que es tanto para niños como para adultos. Ahí está esa ruptura de la que hablaba. Entonces, vuelvo al cuento. El pescador va donde una bruja y le dice: quiero deshacerme de mi alma. Y claro, sí. Y la bruja le dice: pues se escandaliza a la bruja, ¿no? Porque ¿cómo? Dice: tu alma es tu alma, tu alma es el que te ha dado Dios, etcétera, ¿no? ¿Cómo te va? Parte de tu sensibilidad, es tu conciencia, etcétera, todo. Y ahí Oscar Wilde entra, por ejemplo, en la reflexión psicológica, moral sobre el alma. Vuelve otra vez a cruzar la frontera para el adulto, digamos así. Y otra vez al cuento. En el cuento acepta la bruja, hacen un rito, van al sabbat, donde se aparece el diablo, el chupabrillo, etc. Y le dice: vamos a ir al sabbat y hay que hacer un rito para que te deshagas de tu alma. Una noche de luna en la playa tienes que dar 3 pasos hacia atrás. Cuando tu sombra esté justo detrás de ti, tienes que cortar con esta daga, le dice, en la arena. Entonces hace el rito el pescador, su alma se va de su cuerpo y él feliz se va donde la sirena. La sirena lo visitaba una vez al año, lo visitaba. No, se va bien, pero se va a vivir al fondo del mar con la sirena, el pescador. Y su alma se va a recorrer el mundo. Su alma se va a recorrer el mundo. Y entonces acuerda, su alma con el pescador acuerda, le dice al pescador: una vez al año voy a volver y te voy a contar todas las historias que he visto en mis viajes por el mundo. Entonces el cuento se desarrolla a partir en ese sentido. Entonces se encontraban cada año y la sombra, su alma, el pescador le contaba todo lo que había visto. Nos le contaba de los reinos, de tal cosa. Y ahí Oscar Wilde entra en unas reflexiones bien interesantes, por ejemplo, sobre la avaricia, sobre el poder, sobre las riquezas, porque le cuenta de palacios, le cuenta de los reyes, un montón de cosas que cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo funciona el poder, cómo funcionan los reinos, la política, etc. Y el cuento es así, y al final, su alma le engaña de tal manera al pescador que vuelve a entrar en su cuerpo. Y vuelve a entrar en su cuerpo, y de tal manera que el pescador, como ya tenía alma otra vez, la pierde a la sirena. La sirena desaparece para siempre. Y el pescador muere de pena, porque no podía estar con la sirena, que era su amor, era su amada, ¿no? Entonces el cuento termina ahí. Y a mí me parece que es un cuento que cumple así con la consigna, porque vuelvo a decirlo, atraviesa esas fronteras. Tiene estos elementos míticos, la sirena, tiene estos elementos que son muy de psicología de adulto, digamos así, la alma, que es la conciencia, ¿no? Es lo moral en el ser humano, porque como el pescador, por ejemplo, ya no tenía alma, el pescador no tenía moral, no sabía lo que era bueno y malo, simplemente, y ahí entra una reflexión sobre el amor, inclusive Oscar Wilde. Es decir, ¿cómo puede amar sin alma? ¿Cómo puedes amar sin alma? Claro, ahí entra en eso. Y eso, les quería plantear eso, que rompe eso, no sé qué No, es que es impresionante, sí, ¿no? Esta idea de amar, o sea, para amar tienes que tener alma. Bueno, podríamos entrar en la idea también de que, claro, la mujer te roba el alma. Tu amada te rompe el alma, digamos, ¿no? Y tú es así, cuando ya no tienes alma, estás
listo para ser amado, como dice la canción de Soda Stereo, ¿no? O no era amor en realidad como tal, ¿no? Porque como cuente a mí el tema desde que sí era hermosa, ¿no? Pues Claro, claro. Simplemente llevarte por lo superficial, ¿no? O sea, por lo erótico, así, básico. Claro, decía también que yo creo que también habla del trasfondo de qué es el alma en sí, ¿no ve? Porque para definir eso tendríamos que definir el alma, entonces ¿Cómo la entendemos, no? ¿Cómo la entendemos? Realmente ahí está el amor, ahí está la moral, ¿qué está en el alma? Y ahí está el kit, ¿no? Ahí está el kit del asunto, es decir, yo creo que si un niño lee eso, o le lees a un niño eso, si el niño va a entrar, puede entrar en esas reflexiones, que aparentemente son muy propias del adulto, muy profundas, etc. Pero no ve. Es decir, el alma representada como tu sombra, es decir, ¿no? La puedes separar, la puedes echar de tu cuerpo. A mí me parece que es fabuloso, es uno de los cuantos que más me gusta a mí de Y los tiene esto de lo sobrenatural, y los ritos y lo ritual, claro, y todo ritual. esto, la magia y todo esto, que a un niño creo que le encanta, ¿no? Pensar que puede haber un rito por el cual hagas algo que tenga un efecto en tu vida. Claro, es fabuloso. Oh, eso es tremendo pensar en esas cosas. Y también tiene un trasfondo psicológico, ¿no? De buscarte, de encontrarte, de ir creciendo, de superar, de llevarte más allá, ¿no? De las cosas en sí, porque es como un crecimiento al final, ¿no? Un crecimiento que ha tenido tanto él como que estaba con la sirena y el otro que iba a vagar por todo el mundo, y es como un encuentro entre ambos y es como algo complementario, mágico. ¿No? De hecho, en realidad, bueno, mi narración del cuento es no llega ni a los talones, ¿no? Es muy pobre. Yo primero les aconsejo leer el cuento, porque hay detalles, y lo que decía yo y me ha hecho acordar, hay detalles bien interesantes. El alma en su recorrido por el mundo se vuelve mala, asesina, roba, hace cosas así que son moralmente y legalmente reprochables. Entonces se vuelve mala el alma, que no tenía además su cuerpo, no estaba con quién era su poseedor, digamos así. Es muy interesante. Si puedes deducir del cuento muchas reflexiones. Porque yo creo que también entra la dicotomía entre lo bueno y lo malo, ¿no? Todo eso. Todas las historias, que es lo que hace que sea mucho más profundo y enriquecedor un cuento. Sí. Yo creo que con la recomendación de Daniel sobre Oscar Wilde y lo que hemos ido hablando, yo creo que para los padres, hermanos mayores, no sé, etcétera, tíos también, ¿no? Que tienen sobrinos, etcétera, yo creo que es no privarles a los chicos de los clásicos, ¿no? Y de las grandes obras de la literatura universal. Yo creo que puede ser interesante una introducción, un aprendizaje acompañado, porque en realidad lo que hacemos con estos cuentos es preparar al niño tanto ética como estéticamente, ¿no? Entonces ya vamos aportando, que es lo que quieren hacer generalmente los libros, cuentos infantiles, a que los niños vayan formando justamente eso, ¿no? su ética y su estética, ¿no? Y de no conformarse también con obras realmente que a veces no vale la pena ni leerlas, pero por no denostar, ¿no? Literatura, pero es una oportunidad, creo yo, de compartir, ¿no? Tiempo, compartir buenas historias, compartir buenas cosas. Genial, sí, me parece genial, muchas gracias Daniel. Entonces, vamos a pasar ya a nuestro último invitado. Vuelvo yo. Gracias. No, para terminar, yo recomendaría, y me reafirmo lo que decía hace un instante, el tema, por ejemplo, de Las Mil y Una Noches. Entonces, y nuevamente vuelvo a citar a mí mismo lo que les decía, ¿no? El tema de lo importante que ha sido la transmisión oral de los cuentos y de las leyendas y los mitos, ¿no? Antes el ser humano se explicaba a través de los mitos, no conocía el tema científico, no explicaba el mundo a través de la ciencia y lo hacía a través de personajes mitológicos. Entonces, y no solamente a través de los ríos romanos, la tradición árabe es una tradición muy rica en todo sentido. Hay escritores que hablan que gracias a ellos más bien conocemos el tema del amor romántico y todo el tema del erotismo. Solo mencionar el Kama Sutra creo que es suficiente, ¿no? Entonces, y hay otros libros especializados en eso, ¿no? Entonces yo creo que un poco también la literatura arábica ha sido muy crítica en ese sentido
por esa liberalidad que tenían al momento de hablar de esas cosas, ¿no? Y Las Mil y una Noches no es una excepción, el mismo origen que se le da, ¿no? Que también es una leyenda, como parece, porque en realidad uno piensa que alguien ha escrito Las Mil y una Noches, pero no es así, ¿no? Es una recopilación de todos los cuentos, de toda la tradición oral que se ha hecho por Medio Oriente y que al final ha llegado a Occidente gracias a un francés que ahorita se me viene el nombre, no me acuerdo el nombre del autor, que es el que reúne en 12 volúmenes, si no me equivoco, todos los cuentos de Las Mil y una Noches, ¿no? Entonces, el origen mismo trata de la traición que le realiza, ¿no? a un emperador, no es emperador, es un rey, algo así, ¿no? Árabe, un sultán, ¿no? Exactamente, por parte de su esposa, ¿no? Entonces, pero incluso la lectura de eso es un tanto 3X. Todos los chicos, claro. Si tú lees realmente cómo es el asunto, es muy interesante, pero al final, para resumir, nace la leyenda de Las Mil y una Noches de la tradición como tal, porque el traicionado, ¿no? Está traicionado, lo que hace es asesinar, ¿no? A mujeres, a vírgenes, con el cual él contraía nupcias, ¿no? Se casaba, pasaba la primera noche y el día siguiente, ¿no? las mataba, ¿no? Es un tanto, ¿no? Una posición radical en cuanto a la traición que había sufrido él, ¿no? Y aquí aparece el personaje mítico de Sherazade, ¿no? Quien es quien se supone que es la que cuenta todas las historias que nosotros disfrutamos, ¿no? En las cuales igual encontramos lámparas mágicas, encontramos a los genios de las lámparas, también a los animales asumiendo posturas antropomorfas, ¿no? Hablándonos como hombres, o alfombras voladoras en el caso de Aladino, o montañas que se abren mágicamente, como el tema, ¿no? de Alibaba, ¿no? Y los 40 ladrones, ¿no? Y todas esas cosas mágicas, ¿no? Que también tienen, si ustedes ven, hay cuentos que sí tienen trasfondos y mensajes morales, otros no. Hay otras historias que simplemente se cuentan porque sí. Uno que está acostumbrado a leer todo lo antiguo como si fuera una fábula, ¿no? Donde quiere encontrar un mensaje moralizador, también, ¿no? Se pone ahí a pensar que ¿dónde me lleva esta historia? Pues simplemente es una historia que te cuenta nada más lo que sucedió, nada más, o sea, tampoco es que hay que encontrar un mensaje. Sí, ¿no? Exactamente, entonces hay de todo en Las Mil y una Noches, entonces es un libro muy recomendable que luego, o sea, si bien ha sido adaptado luego para Occidente, porque también en la era victoriana que mencionaba Dani, es que se han igual ido mutilando y censurando varias cosas. Luego se vuelve a recuperar, digamos, si se quiere, la pureza del cuento en sí, que luego también ha sido readaptada para los libros infantiles, ¿no? Luego que han sido muy famosas ya las versiones, ¿no? de Aladín y demás, ¿no? Entonces, para mí la recomendación iría por leer Las Mil y una Noches. Muy buenas, ¿no? Yo me acuerdo una que creo que la recoge Borges, que es la del ciego. Había un ciego en Bagdad, o sea, un lugar así. Empieza con un ciego, un mendigo ciego, que no aceptaba una limosna, sino antes te tenías que dar un sopapo. Sí, un ciego, un mendigo así. Entonces él empieza a contar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces empieza a contar su historia. Entonces era un tipo, era un mercader. Tenía su caravana de camellos, todo muy bien, y se encontró con un derviche, que es como un monje mendigo que anda por los pueblos orando y pide limosna. Entonces, como un mago. Entonces, este derviche le dice: yo conozco un lugar en el desierto donde hay unos grandes tesoros. Te voy a llevar, y vamos con tus 40 camellos, pero tú me das la mitad de tus camellos cargados con todos los tesoros y tú te das la mitad. Hacemos el trato. Ya, dice, van. Entonces van al lugar, evidentemente. Están todos los tesoros, entran a la caverna, a la cueva, y se sacan todos los tesoros, todos los tesoros, cargan los 40 camellos, y el derviche se agarra entre los tesoros había una cajita de madera pequeña, y eso se guarda, entonces ya, listo, entonces se van, están yéndose, entonces ya, 20 camellos cargados para ti, 20 para mí, entonces ya, pero el otro le dice,
no, pero le dice, pero tú eres un viejo, eres un monje, ¿para qué necesitas tanta riqueza? Mejor tú quédate con 10 y yo me voy con 30. Entonces, bueno, ya, no, ya, entonces ya se va. Y luego, pero no, pero tú no necesitas tanto, ¿no? Y así hasta que le quita todo. Le quita todo, le dice, ya, me voy. Pero después está yendo y se acuerda que tenía esa cajita de madera. Y entonces, esa cajita de madera te has guardado, dame, también quiero eso. Es una ambición terrible, ¿no? Entonces, ya, ¿y qué es esta cajita? Le dice, el tipo le dice, no, es que en esta cajita hay una pomada mágica. Que esta pomada te pones en un ojo y puedes ver todas las riquezas del mundo que están debajo de la tierra, todo lo que está debajo del oro, todo eso que está abajo. Entonces tú con esto vas a ver. Ya. Entonces, pero le dice, tienes que ponerte en un solo ojo, porque si te pones en los dos, vas a quedar así. Entonces el tipo, ya, bueno, entonces se pone en un ojo y evidentemente empieza a ver todos los tesoros que había debajo de la tierra, donde había oro, todo. Y entonces dice, no, este viejo me ha querido mamar, porque claro, él no quiere que yo encuentre más tesoros, entonces si me pongo la pomada en el otro ojo voy a ver más. Y se pone, pues, y se queda ciego. Efectivamente. Claro. Entonces, eso está en las 1000 noches. Y se queda ciego y el derviche agarra, se lleva todos los camellos y lo deja tirado en el desierto. Ciego y ahí, por eso se hace el mendigo. Y por eso tenían que darle su papo para que parados por burro. Claro. Exacto. Y ahora pensando en eso, digamos, por ejemplo, este cuento es muy moralizador, porque es en contra de la ambición. Yo creo que cuentos moralizadores hay más en las 1001 noches que en los hermanos Grimm, por ejemplo. Creo que los europeos es un pueblo no tan moralizante, sino más ambicioso, más como que retribuye o favorece al que es ambicioso, al que gana, como sea, más pragmático. Creo que tiene que ver con su temperamento siempre más conquistador, ¿no? Imperial. Claro. En cambio, los árabes tienen como una cuestión hablan mucho de Alá, de Dios, tienen mucha relación con, aunque son igual de fantásticos, de genios y todo eso, pero al final es como hay un mensaje así de no hay que ser ambicioso. Claro, es lo que te decía, no todo, pero sí, pero no todo. Lo interesante, por eso te digo, de la recopilación, encuentras ambas cosas. Claro, porque en Alibaba, por ejemplo, está la esclava, que es la que le salva, ¿no ve? No sé cómo se llama la esclava, que es la que descubre que en las tinajas están los 40 ladrones y lo salva a su amo, y entonces igual la hace casar con su hijo al final. Yo creo que más es tema también el entretenimiento que buscaba, ¿no? la gente inconscientemente contra el tedium vitae, ¿no? Contra el aburrimiento, ¿no? Entonces por eso yo creo que también hay esas cosas. Los grandes oradores, los que han logrado, ¿no? Transmitir estos cuentos, es eso, era reunirte, ¿no? En una fogata, sentarte y hablar, claro, entretenerte, y luego tú te ibas a tu casa, le contabas a tu papá, pero le adornabas algo más, lo enriquecías para hacerlo más interesante, y quizás, ¿no? Y no sabíamos cuál es la versión que llegó, pero esa era la versión. Y lo lindo de esa época era que en esa fogata o en ese cuarto donde estaban todos en la noche, estaban desde el abuelo hasta el niño. Estaban exacto, todos participaban. No había diferencia de edad, entonces se contaba de todo. En la que te decía al principio. Entonces todo el mundo escuchaba todo, o sea, no había una especificidad. En cambio ahora no, pues ahora al niño le pones el video para niños en el celular y tú ves otra película para adultos. Entonces no estamos en la misma onda todos. En cambio antes sí, porque no había esa opción de tener diferencias. Y es fácil caer en eso, ¿no? Porque al final te dicen, no, los niños nunca tienen que ver estas cosas, que está mal, los va a distorsionar, que etc. Bueno, en realidad lo que decía para mí, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, creo que es mejor hacerlos partícipes de todo lo que hacemos nosotros, de la experiencia que hemos quizá igual como niños, adolescentes, jóvenes, y compartirles no solo la literatura, como tú decías, el cine, el teatro y todas las artes que sean posibles, ¿no? Pero siempre acompañado, por eso yo pienso, es para explicarles, ¿no? qué es esto, qué significa, ¿no? Y en ciertas cosas, extremadamente, hasta incluso para nosotros, demasiado violentas y grotescas, digamos. No las cuentas. No las haces, no las ves. O las menos aún las vas a permitir que las vean los niños, ¿no? Entonces, yo creo que va más por eso. Entonces, yo tampoco soy muy partidario de ser tan así, ¿no? Tan castrador. Lo que yo veo más bien es un trasfondo en cada cuento de acuerdo al lugar donde pertenecían, ¿no?
algunos cuentos se ve la astucia de diferentes personajes, en otros se ve más deprimidos los personajes, mucho más se apoyan a lo que es, como decir, la pena, ¿no?, que pueden sentir de diferentes personajes. Yo creo que también se asocia al contexto social en sí, y para aumentar, digamos, personajes es hacer volar tu imaginación de lo que transgredes, ¿no ve? Es por eso es que ahí están los que hacen magia y fantasía, porque tú es como si le pusieras un papel a lo que transgrede algo. Me parece interesante. Contextualizar. Exacto. Claro, pero hay también ciertos temas que son, más allá, digamos, de que pasan los tiempos, son iguales, ¿no? El amor, son temas eternos, ¿no? O el tema de los valores, ¿no? La ambición, no sé, Lo que han la ido traición, ahora mucho la religión. Entonces, siempre tiene que estar el bien y el mal, contraponer esos dos polos. Y siempre lo ponen uno contra el otro. El bien y el mal, el pobre y el rico, el malo y el bueno. En esa dicotomía siempre se giran todos los cuentos. Entonces todos los cuentos son hegelianos de alguna forma. No sé. Es que debería haber más cosas. Sí, yo declaro mi ignorancia total sobre las 1001 noches. ¿Ah, sí? Más bien les pido, y están compilados todos los relatos en un libro. Sí, ¿no? están compilando los. Sí. Eso vamos a ponernos a Yo buscar. no los tengo, no, en la biblioteca no tenemos, porque es un libro gordo, evidentemente, cuesta bastante. Ojalá algún día lo podamos tener. Yo obviamente no he leído in extenso las 1001 noches, pero he leído algunos, ¿no? Faltan varias noches. Claro, y ahora los clásicos, ¿no? El Aladino es muy lindo. Además que el Aladino original es en China. Sucede, ¿no? Claro, Sí. es en China, es un niño chino. Y además es un vago, pues, el Aladino. Y no solamente, claro, y si hablamos de, a veces no nos referimos solamente a ellos, Ajá. específicamente, porque incluso están cuentos hebreos, De otras culturas. de otras culturas, más sirios, persas, principalmente, Babilonia, ¿no? Se piensa. Lo que es la actualidad. Exactamente, Babilonia se piensa que es, ¿no?, la cuna realmente, ¿no?, de la civilización en realidad, incluso más allá de los griegos. Claro, si ves en Sinbad el Marino, creo que se lo come una ballena como en el libro de Jonás de Santo Testamento. O sea, hay cosas muy similares que puedes encontrar en relación con el Antiguo Testamento. Y sería un buen tema para hablar de Babilonia. Sí, me parece interesante. Yo último una recomendación de libro, si vale, así para leerle a niños, es un libro de Jean-Pierre Berman, se llama Érase una vez, que es un relato bien sencillo, muy hermoso sobre los mitos griegos, sobre el nacimiento de Afrodita, sobre la castración de Urano, etc. Que es de la experiencia propia de Jean-Pierre Berman, que es un filósofo francés, que se va a una casa de campo en los Alpes y se va con su nieto y le comienza a contar los mitos a su nieto, porque él es un experto helenista, este Jean-Pierre Berman. Entonces él dice, hay que transmitir esto a los niños, no en texto erudito, sino de la forma más sencilla posible. Y entonces escribe un libro de sus narraciones de los mitos. Ese libro yo recomiendo, se llama Érase una vez. Sí, una maravilla. Bueno, yo recomendaría a Oscar Alfaro. Los hermanos, Tú las Las 1001 noches. Y los relatos eróticos de las 1001 noches. ¿Cuáles, por ejemplo, hay? Eso yo lo podemos tratar, yo creo, en otra ocasión, como más. Estoy propugnando que no lo vamos a Bueno, pues entonces, aquí terminamos ya el programa de hoy. Espero que les haya gustado y nada más. Nos vemos, Freddy, Daniel, Jovi. Nos vemos para el próximo programa. Listo, gracias. Gracias. Hasta luego, hasta la Gracias a próxima. todos. Inbox, entonces.